Bueno, vamos a estar estudiando un libro en el Antiguo Testamento. Eh, Voy a tratar de resumir 4 horas de enseñanza en 20 minutos. Es el libro de Ruth. Está muy cerca del comienzo de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después Josué, Jueces y Ruth. Es una historia de amor. Yo no sé si les gustan las historias románticas, pero para mí es una de las cosas favoritas. Pero también es una historia donde podemos ver mucha desgracia en una persona y cómo Dios usa las cosas difíciles que pasan en nuestra vida para sus planes y propósitos. Así que vamos a orar para comenzar y ojalá que pues el Señor pueda darnos esperanza a través de este libro. Oremos. Señor, gracias por este momento que nos das, que podemos estudiar tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, que podamos ser edificados, Señor, y poder ver el Evangelio, y poder ver al Salvador en este libro. Señor, gracias porque podemos aprender en nuestro idioma, Señor, y conocerte más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy estamos hablando en el idioma del cielo, así que para que podamos entender. El primer versículo de Ruth habla que en el tiempo en que estaban, y dice que en el tiempo en que los caudillos gobernaban, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel no tenía rey, entonces ese era el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es interesante porque cuando usted lee el libro de los jueces, el versículo clave del libro de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que cualquier persona hacía cualquier atrocidad y nadie le decía nada, no había ley. ¿Se imaginan un tiempo así de caos donde todo el mundo va ahí por el semáforo y el semáforo está en rojo, pero a las personas no les importa y ellos se pasan? Sería un caos, ¿verdad? Vivir sin ley. Entonces, así era como vivía la gente en ese tiempo. Y la historia tiene que ver con una familia de judíos que tuvieron que dejar su país para ir y sobrevivir en una tierra extranjera. ¿Se identifican ustedes con eso? Pues a nosotros nos ha tocado dejar nuestro país, venir a un país, aprender una lengua nueva, tener que pasar por dificultades, llegar y no tener nada en una tierra extranjera. Y ahora tenemos esta familia y lo que estaba pasando es lo siguiente. El pueblo de Dios desobedece, hace lo que quiere y Dios viene y manda una hambruna al pueblo. Entonces, esta familia tenía suficiente dinero para dejar el pueblo y irse a otro lugar. Entonces, ellos deciden irse a otro lugar, dejan la tierra donde Dios les había dicho que ellos iban a habitar y se van a una tierra donde Dios les había dicho que no se fueran. Se van a la tierra de los moabitas. Entonces, vamos a ver cómo Dios va a obrar a pesar de cómo ellos están tratando de solucionar por sí mismos sus problemas. Dios va a usar todo eso para sus propósitos eternos. Así que la historia comienza con un hombre que se llama Elimelech y su esposa Noemí. Y ellos viven ahí en Israel y ellos pues se viene la hambruna y tienen unos cuantos pesos por ahí y dicen, aquí nos vamos a morir de hambre, aunque tenemos dinero, no hay comida para comprar, así que vamos a dejar nuestro país y buscar un lugar mejor. Y ellos se van a Moab y entonces ahí ellos pues tienen 2 hijos, ellos tenían 2 hijos, uno se llamaba Kelión y el otro se llamaba Malón. Llegan a la tierra de Moab y entonces la peor desgracia que ustedes pueden imaginarse comienza ahí. Ellos hicieron algo que Dios les había dicho que no hicieran y fue que los hijos de ellos se casaron con mujeres moabitas. Entonces ellos toman mujeres, una de ellas se llamaba Ruth, los 2 eran varones y la otra se llamaba Orfa. Y luego ellos se casan, viven más o menos por unos 10 años y dice que murió Elimelech, el esposo de Noemí. Esa fue la primera desgracia que le pasó a Noemí. Pero después dice que mueren los 2 hijos de Noemí. Muere Kelión y murió Malón. Y pueden imaginarse la tristeza de esta mujer. Pueden imaginarse la desgracia que está pasando esta familia. Y ustedes pueden decir, ¿será que Dios está obrando en medio de toda esta situación?
Y vamos a ver que la historia se desarrolla de una manera muy linda, porque siempre cuando uno de los capítulos empieza, habla como de un problema que se presenta, pero al final de cada capítulo también nos muestra una luz de esperanza. El escritor es bien inteligente cuando él escribe esta historia. Y miren que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir de su pueblo o de su tierra y regresar ahora a su pueblo o al lugar donde ustedes vivían. Pero lo que pasa muchas veces en nuestros pueblos es que nosotros regresamos al lugar donde vivíamos y toda la gente comienza a decir, wow, miren, vino ahí, en mi caso sería el hijo de Elsa, que es mi mamá. Y todos comienzan a decir, miren, ese muchacho ahora está mucho mejor, está un poquito más gordito, parece que allá lo alimentan mejor en Estados Unidos. Y la gente comienza a hablar. Entonces, lo que pasó aquí fue que Noemí sale de esa tierra, sale con su esposo, sale con sus hijos, pero ahora Noemí sabe de que ya no hay hambruna 10 años después en la tierra de donde ella salió, y ahora Dios ha mandado la cosecha nuevamente y hay comida en la tierra de donde ellos salieron. Es interesante que cuando ella regresa, esta mujer ahora viene derrotada. Salieron con un poco de dinero, salieron con las posibilidades para poder comenzar una nueva vida, pero cuando ella regresa sin nada. Pero hay esperanza porque hay comida en el pueblo. Y cuando ellas regresan, la gente comienza a decir, ¿no es esta Noemí la que dejó este pueblo hace 10 años? Y Noemí se siente que Dios ha hecho todo en su contra y dice, ya no me llamen Noemí, por favor. Llámenme Mara, porque mi vida está tan amarga. Y saben que los nombres en el Antiguo Testamento tienen un significado. Y Noemí significa dulzura. Y ahora ella regresa y Dios ha hecho varias cosas en la vida. Parece que Dios no está trabajando en la situación. Y ella dice, ya no me llamen dulzura, llámeme amarga, porque la mano de Dios está contra mí. Noemí no sabe de que Dios está trabajando aún en medio de las dificultades. Ahora, déjeme decirle que era lo que pasaba en ese tiempo. Dios, cuando dio la ley, le dijo a Moisés, miren, lo que va a pasar es que ustedes siempre van a tener oportunidad para ayudar a los pobres. Y cuando ustedes estén recogiendo la comida en los campos, las esquinas del terreno, ustedes no las van a tocar, porque esa es la comida que los pobres van a recoger después de que ustedes hayan recogido toda la cosecha. Y todas las cosas que caigan cuando ustedes estén recogiendo, no las van a regresar a recoger, porque eso también es de los pobres. Entonces, cuando a una persona se le decía que era una persona generosa, lo que se le decía era, este hombre es un hombre que tiene esquinas grandes, le decían, porque dependía de cuánto ellos querían dejar. Si ellos dejaban en las esquinas bastante comida, era porque ellos eran generosos con los pobres. Ahora nosotros pudiéramos pensar que Dios dejó esa ley para cuidar de los pobres en un determinado tiempo, durante el tiempo de Israel. Pero según escuchaba yo, es que Dios tiene un plan perfecto y Dios quería de que una moabita, que era de un pueblo extranjero, viniera a vivir ahora a un pueblo nuevo para ella, y de que esta mujer pudiera conocer a un hombre que va a ser su protector ahora. Y vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Pero lo que está pasando aquí es que Noemí regresa y le dice a sus dos nueras, ¿alguna de ustedes quiere regresar conmigo? No, ella les dice, regresen a su pueblo porque allá va a ser más fácil para ustedes encontrar un esposo. Ella conoce cómo es la situación en Israel, sabe que va a ser difícil para ellas encontrar un esposo. Y una de ellas, Orfa, se regresa a su pueblo. Pero Ruth dice lo siguiente, dice, yo iré donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Bueno, cómo Dios ahora está trabajando, que llevó una familia, hizo que un pueblo tuviera hambruna, que la familia pudiera salir hacia una nación extranjera solamente para que Ruth,
una mujer extranjera pudiera conocerle a él. Y ahora Ruth ha venido al pueblo con Noemí, y entonces esta mujer dice, tu Dios será mi Dios. Bueno, ellas van a tener un encuentro con un hombre que se llama Boaz ahí. ¿Y qué era lo que pasaba en ese tiempo? Cuando moría el esposo de una mujer, un familiar cercano, el familiar más cercano, tenía que recoger a la mujer que había quedado viuda. Entonces ellos regresan y comienzan a ver cuál es el familiar más cercano que Noemí tiene para que pueda ayudarle. Y hay un hombre que es el familiar, que es familiar de ellos, que se llama Boaz. Y entonces ellas dicen, ojalá que este hombre pueda ayudarnos. Entonces lo que pasa es que Ruth le dice a Noemí, dame permiso de que yo vaya a los campos a recoger la comida, las esquinas, ¿verdad? Porque dice que cuando era el tiempo de que ellas llegaron, era el tiempo de la cosecha. Dios ahora, después de que había habido hambruna, está mandando bendición al pueblo, y todo es diferente cuando ella regresa. Ahora hay comida en el pueblo. Entonces Ruth va a ir y recoger. Y cuando va a uno de los campos, adivinen quién se aparece ahí. Este hombre que se llama Boaz, y mira a una mujer bonita y pregunta, ¿quién es esta mujer? Y luego, cuando él la mira, este es un hombre bastante generoso y dice, dejen a esta mujer recoger comida de toda la que van ustedes dejando ahí. Es más, dejen un poco más para que ella tenga mucha comida, para que pueda llevar a su suegra Noemí. Y entonces a Ruth le va bien ese día, recoge muchas cosas y luego regresa a la casa donde está Noemí y Noemí le pregunta, ¿cómo te fue? Y ella le cuenta todas las cosas. Hubo un hombre que se llama Boaz y este hombre fue muy generoso conmigo, le dijo a sus siervos que me dejaran comida y yo recogí todo esto, mira todo lo que recogí. Y la mujer dice, ¿sabes qué? Boaz es uno de nuestros familiares cercanos, el que nos puede ayudar. Entonces, pasan los días, ellos recogen todo lo que tienen que recoger, ya los campos están vacíos, pero ahora va un nuevo proceso. Yo no sé si ustedes han visto o si algún día les regalaron frijoles que no estaban limpios todavía. En mi país es muy común, la gente viene en los pueblos y trae sacos de arroz y de frijoles y nos regalaban a nosotros. Y una de las cosas que nosotros hacíamos era que nosotros tirábamos los frijoles y soplábamos y entonces salía la basura de los frijoles y entonces de esa manera nosotros limpiábamos los frijoles para después cocerlos. Ese era el proceso que nosotros vemos en el versículo 1 del capítulo 3. Si tienen ahí Ruth, dice, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Boaz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien va esta noche a la era para aventar la cebada. ¿Qué significa eso? Ella está diciendo, Noemí, hoy Boaz va a limpiar los frijoles. Bueno, quizás no eran frijoles, era trigo. Pero ella está diciendo, hoy este hombre va a limpiar todo lo que han recogido y nosotros vamos a hacer un plan para que tú te presentes a Boaz y que tú puedas conocerle y le vas a hacer una petición especial. Entonces ellas hacen un plan. Y Ruth ha estado recogiendo anteriormente, los días anteriores, ella estaba recogiendo en estos campos. ¿Y cómo luce una persona que ha estado en un campo recogiendo comida? ¿Se ven ellos bañaditos o se ven un poco sudados y sucios? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Ellos están un poco sudados, no tienen la mejor ropa para ir a recoger toda la comida que está ahí. Pero Noemí es astuta y ella le dice, Ruth, hoy te vas a poner el mejor vestido que tú tienes. No solamente eso, te vas a bañar, te vas a perfumar y vas a presentarte ante Boaz y le vas a hacer una petición especial. Y la petición especial era de que esta mujer, Ruth, le iba a pedir al pariente más cercano, a uno de los parientes cercanos, que se casara con ella.
Ahora, esto es lo que muchos hombres desearan, que venga una mujer y le diga, cásate conmigo, que sea la mujer la que le diga, ¿no? Pero eso no va a pasar, bueno, va a pasar aquí, pero porque Ruth sabe de que ella no tiene ninguna esperanza. Ruth sabe de que su vida depende de una petición que pueda hacerle a un pariente cercano. Y miren, lo que pasaba en ese tiempo es que no había luz y ella va a presentarse a un lugar y quizás lo único que va a sentir Booz es el olor de esta mujer fresca, pero Noemí sabe quién es Booz y sabe cuál es la reputación que este hombre tiene en la ciudad y sabe que aunque Ruth se presente de noche, este hombre no va a tener una relación con esta mujer porque Booz es un hombre recto y Booz, hasta que no se case con ella o hasta que no arregle las cosas legalmente, no va a hacer nada a esta mujer. Por eso Noemí le dice, ve, preséntate, báñate y dile a él la petición que tú tienes. Y miren, cuando ella se presenta en el versículo 9 del capítulo 3, el hombre le dice, se asusta y le dice, ¿quién eres?, le preguntó. Y Ruth responde, soy Ruth, su sierva. Y luego le dice, extienda sobre mí borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. En otras palabras, si nosotros traducimos eso, ella le está diciendo, vos cásate conmigo, porque yo necesito a alguien que sea mi protector. Ahora viene este hombre y le dice, que el Señor te bendiga, Ruth, porque tú no has buscado a los jóvenes del pueblo para casarte, ni has ido tras cualquier hombre, sino que has venido ante mí. Así que el Señor te bendiga y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder ayudarte. Entonces lo que yo veo aquí, que quizás Ruth era una mujer un poco joven y Booz era un hombre que quizás él no pensaba en llegar a Ruth. ¿Saben por qué? Porque quizás él decía, yo estoy muy viejo para ella. Pero Booz la vio como una mujer bonita, ella necesita protección, así que las cosas se van dando ahí y él le dice que Dios te bendiga por la petición que tú me has hecho y yo haré todo lo posible por ser tu protector. Pero lo que va a pasar es lo siguiente, lo que va a pasar es que Booz no es el pariente más cercano que ellas tienen, que Noemí y Ruth tienen. Entonces, imaginan la decepción de Ruth cuando ella le dice, cásate conmigo, Booz. Y viene Booz y le dice, me gustaría hacer lo que tú me estás pidiendo, pero ¿sabes qué? Yo no soy el pariente más cercano. La ley no nos permite hacer esto antes de que yo hable con mi primo, que es el pariente más cercano. Y si él decide rescatarte o ser tu protector, yo no puedo ser tu protector. Entonces yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted llega y le dice a alguien, tú me gustas a mí, y esta mujer le dice, el hombre le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo ayudarte, pero te salvaste con mi primo. ¿Se imagina la decepción de Ruth cuando ella dice, pero quien me gusta eres tú? Y el hombre está diciendo, no, es mi primo quien debe redimirte antes que yo. Entonces hay algo que Booz va a hacer, y es que él va a ir a hablar con este pariente que es más cercano para ver si él quiere redimir a Ruth y a Noemí. Entonces Noemí sabe quién es Booz y miren lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 18. Entonces Noemí le dijo, aquí estamos hablando después de que Ruth regresó a la casa y le contó a Noemí todo lo que había pasado con el plan que ellas habían armado. Entonces Booz ha prometido de que él va a redimirla si el primo dice que no. Entonces dice, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Entonces en la mañana se levanta, ellos durmieron ahí, pero Booz quiere proteger a Ruth y le dice, levántate muy de mañana cuando nadie te vea, porque yo no quiero que digan que yo he estado con una mujer sin antes haber hecho las cosas legalmente. Entonces ella se levanta, va donde Noemí, y Booz se dirige al pueblo y se dirige al lugar donde pasan todas las transacciones legales, que es en la puerta de la ciudad, y ahí él va a buscar al primo, al pariente más cercano. Y dice
capítulo 4, versículo 1, Booz por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente redentor, o sea, el primo de Booz, el pariente más cercano que había mencionado, y le dice, ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. Y él se sentó. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Booz está tratando de hacer todas las cosas legalmente para poder proteger a estas dos mujeres. Y entonces él le dice a este hombre, tú puedes adquirir los terrenos que tenía Elimelech, tú puedes comprar estas tierras. Y el hombre dice, claro que sí, yo voy a adquirir estas tierras. Y luego él le dice, pero una cosa tienes que hacer, tú tienes que adquirir también a Ruth, la moabita, y tienes que proteger a Noemí también. Y viene este hombre y el primo más cercano y dice, no, a mí no me conviene hacer eso. ¿Sabes qué? Tú eres el siguiente pariente más cercano, a mí no me conviene hacer este negocio. Yo quería solamente las tierras, pero yo no estoy dispuesto a redimir a Ruth y a Noemí. Entonces viene este hombre, Booz, quien ha prometido proteger a Noemí y hacer todo lo posible para que estas mujeres ahora tengan una mejor vida, y va a arreglar la situación. Entonces, vea conmigo el capítulo 4, el versículo 6, dice, entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Y luego le dice a Booz, redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Y en aquellos tiempos, dice aquí, que la manera de cerrar una transacción era quitándose la chancleta y dándosela al otro hombre, y luego ellos tenían que decir en público, hemos cerrado esta transacción. En Honduras lo hacemos diferente, quizás si alguien nos presta dinero, nosotros le damos la mano y le decimos, estamos cheque. O sea, ya la transacción ha sido cerrada. En México dirían, todo chido, ¿verdad? Y entonces él está cerrando la transacción y le da la chancleta, y luego el trato está cerrado. En el versículo 7 dice, en aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Y luego dice, por eso el pariente redentor le dijo a Booz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Y ahora miren lo que va a pasar, el versículo 9, el capítulo 4. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Estos son Elimelech, el que murió, sus hijos que murieron también, y que ha tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Malón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de entre los registros del pueblo. Y miren, hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondimos, somos testigos. Ahora, algo interesante aquí, esta historia pudiera ser una historia simplemente de amor, ¿verdad? Una historia romántica de alguien que le fue mal en la vida y que después pudo prosperar nuevamente, que fue rescatada por alguien. Pero esta historia apunta a alguien superior. Apunta a alguien que un día decidió redimir a un pueblo que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y él dijo, yo voy a hacer todo lo posible. Hasta que yo no haya completado esto, yo no voy a estar tranquilo. Hasta que yo no haya rescatado a esta gente, yo no voy a estar tranquilo. ¿Saben de quién estoy hablando? De Cristo Jesús. Cuando usted lee Lucas, desde el capítulo 9, Lucas está diciendo, y el Señor Jesús levantó su cabeza para ir a Jerusalén, porque es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea ahí levantado en una cruz y que Él muera por los pecados del pueblo que Él decidió rescatar. O sea que Booz es un tipo de Cristo. En teología decimos es un tipo de Cristo, pero un tipo de Cristo, tipo significa molde. Yo no sé si usted es familiar con las artesanías, pero antes yo trabajaba de artesano, mi tío era artesano, él hacía los moldes y nosotros metíamos ahí el barro
y luego lo que salía era una figura, qué sé yo, de Santa Claus o lo que nosotros vendíamos. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que Boaz prefigura a alguien que iba a venir después, es molde de lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. Cristo Jesús iba a venir y Él iba a hacer todo lo posible para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Ahora, ¿qué significa ser redimidos? Es una palabra un poco extraña para nosotros, pero significa cuando alguien paga el precio para poder rescatar a alguien que está en una mala condición, en una esclavitud, y luego lo hace propiedad suya. Ahora, miren lo interesante aquí, porque cuando el Señor Jesús vino, Él no nos encontró en la mejor condición. Y cuando nosotros vemos en la manera en que estaba Ruth, era una moabita. Los moabitas no eran queridos por los israelitas. ¿Saben por qué? Porque tiempo antes dice que Abraham había una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades eran lo más detestable. Y dice que Dios un día decide ir a esas ciudades y destruirlas por su maldad. Ahora dice que Abraham comienza una conversación ahí con Dios y le dice, si hubieran 40 justos, ¿tú destruirías esta ciudad? Y Dios le dice, no, no la destruiría. Buscan los 40 justos y no los encuentran. Entonces Dios viene, Abraham, y sigue negociando con Dios y le dice, si hubieran 20, ¿tú destruirías esta ciudad? Y Dios dice, no, no la destruiría. Y está negociando y después le dice, si hubieran 10, ¿tú destruirías esta ciudad? Y entonces viene Dios y Dios desaparece de la escena y no le responde más. ¿Saben por qué? Porque no había ni siquiera un justo en Sodoma y Gomorra. Pero Dios decide salvar a un hombre que se llamaba Lot y decide salvar a sus dos hijas también. Y también su esposa iba a ser salva, pero dice que cuando Dios les dio la orden de salir de esas dos ciudades, les dijo, no miren atrás. Y ellos miraron atrás, la esposa se convirtió en estatua de sal y quienes quedaron vivos ahí fueron Lot y sus dos hijas. Entonces Lot y sus dos hijas, estas dos hijas quieren preservar el nombre de Lot y ellas se acuestan con su papá. Y lo que significa moabita es la hija, los hijos de mi papá. O sea, un incesto. Ellas emborracharon a su papá y toda la descendencia ahora era despreciada por Israel. ¿Por qué? Porque todos ellos se casaron entre la misma familia. Entonces, vemos que cuando el escritor escribe aquí y dice que Boaz rescató a Ruth, él se encarga de decir la moabita, la que viene del incesto de su papá. Ahora, cuando nosotros examinamos nuestra vida y nos damos cuenta cómo estaba nuestra vida antes de Cristo nos encontrara a nosotros, nos damos cuenta que éramos así. Éramos despreciados por la gente, éramos despreciados delante de los ojos de Dios, como dice Romanos, nosotros fuimos apartados por el pecado que nosotros teníamos. Pero Dios nos amó tanto, que ahora Él nos da una nueva identidad, un nuevo nombre, y así, muertos como estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, así decide Él salvarnos. Y miren lo que dice el último versículo, el versículo 12. Vamos a leer el versículo 11. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de su hogar sea como Raquel y como Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. ¿Quién era Ruth la moabita? Era una mujer despreciada, pero ahora ella se está poniendo al mismo nivel de Raquel y de Lea, unas mujeres que eran israelitas y que tenían mucho honor entre el pueblo. Entonces Dios se encarga no solamente de que nosotros vengamos ahora y seamos sus hijos, sino que Él nos da una nueva identidad. Y Dios dice, yo no te defino a ti por los pecados que tú has hecho antes, yo ahora te estoy dando el mismo honor de un hijo de Dios, como que tú no hubieras hecho nada. Ruth la moabita ahora es parte de Israel y la tratan como una mujer de honor. Así nos trata Dios, aún viendo el pecado que nosotros teníamos anteriormente. Así que Dios nos da una nueva identidad. Y entonces, miren que hay algo interesante que hace Dios. Dice que Dios conoce nuestro pecado, pero cuando nos llama por nuestro nombre.
Contrario a lo que hace Satanás, dice que Satanás conoce nuestro nombre, pero él está llamándonos a nosotros constantemente por nuestro pecado, diciendo, tú hiciste esto, pero Cristo Jesús viene y te dice, no me importa lo que tú has hecho, yo decidí redimirte, yo pagué el precio allí en la cruz para que tú fueras libre y ahora te he hecho parte de mi familia. Así es como trabaja la generosidad de nuestro Dios. Así que yo quiero animarle a usted. Dios no nos ve a nosotros por el pecado, no nos define por el pecado y las cosas malas que nosotros hemos hecho en el pasado. Dios nos define a nosotros por el amor que Él nos tuvo a nosotros por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es un mejor voz, el que vino y pagó el precio por un pueblo que Él había decidido salvar. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es parte de ese pueblo que Él decidió pagar el precio. Así que ojalá que usted pueda estar agradecido con Dios porque Él ha pagado el precio por nosotros. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta linda historia que apunta no a una historia de amor simplemente de una familia, pero a un amor más grande, que es el amor que Cristo Jesús nos tiene a nosotros. Oremos. Señor, gracias porque nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú decidiste mandar a tu Hijo y para morir por nosotros. Hoy te agradecemos, Señor, porque el Evangelio es glorioso, porque a pesar de todas las cosas malas que hemos hecho en el pasado, tú decides perdonarnos y darnos una nueva identidad. Ahora somos llamados hijos tuyos, Señor, y estaremos un día para siempre contigo, para adorarte. Gracias, Señor, porque las cosas difíciles que pasan en nuestra vida, como vimos de que a Noemí le pasó la desgracia, ella no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Y luego Dios usó a Noemí y a Ruth para que de Ruth saliera un hijo que se llama Obed, y de Obed salió Isaí, y de Isaí el rey David, y del rey David salió el Salvador, Cristo Jesús. ¿Quién iba a creer de que tú ibas a usar mujeres extranjeras, mujeres que eran consideradas pecadoras, para traer al Salvador del mundo? Señor, muchas veces no comprendemos las cosas que tú haces, pero tú tienes un plan mayor, y cuando nosotros no lo entendemos, ayúdanos a esperar y ver, Señor, de que tú estás obrando porque tú eres un Dios más sabio que todos nosotros los seres humanos. Gracias por tu perdón, Señor, y por la esperanza que nos das en tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros la palabra.